A veces despreciamos lo más humano que hay y pensamos que lo más humano es llegar a la luna, lo más humano es viajar por el espacio. ¿Ustedes se imaginan la inteligencia artificial cuidando a un niño enfermo con cáncer? Asistiendo a una persona mayor. Lo que hemos visto en los últimos años son sociedades tristes, sociedades donde, ¿no?, hay mucha depresión, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Hay que volver como a descubrir lo humano que tenemos. Eso, porque eso es lo que nos hace más valiosos. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy, en compañía de Rafa Párraga, nuestro director de Republic Intelligence, vamos a tener el honor de conversar con el padre Antonio Porres sobre la encíclica Magnificat Humanitas. Padre, bienvenido a Republicast. Muchas gracias por la invitación. Padre, decidimos de alguna forma desviarnos del contenido usual de Republicast, un podcast en el que todas las semanas abordamos temas específicamente de la coyuntura política, para desviarnos a un tema que nos pareció por demás importante, que es el contenido de la primera encíclica del Papa León XIV. Y pues de su lectura la estuvimos discutiendo con Rafael y con alguna parte del equipo en la redacción. Pues definitivamente quizás ha sido un comentario trillado en medios de comunicación en las últimas semanas, sí una encíclica que intencional o no intencionalmente marca un parteaguas en la interpretación de fenómenos sociales que se están dando en nuestra época, como lo fue la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Y partiendo de eso, pues para empezar a platicar y tener esta conversación con usted, padre, pues a mí me encantaría empezar por conocer sus primeras apreciaciones sobre el contenido de esta encíclica, que a mí principalmente, y con eso empiezo, la parte que más que me gustó, que más me llamó la atención de la encíclica, es el contenido eminentemente humano y relacionado con la dignidad humana que se aborda a lo largo de ello. Sí, a ver, la Iglesia muchas veces se ha proclamado como maestra de humanidad, y toda la fe, la revelación, lo que creemos es que Cristo ha revelado la verdad sobre el hombre, ¿no?, y su dignidad alta, ¿no? No solamente por su origen, porque hemos sido creados por Dios y tenemos un alma, sino también por el destino al que nos llama. Y me adelanto un poco porque hace mucho tiempo estuve con un amigo filósofo de Barcelona y él me dijo, yo quisiera escribir un libro sobre el Homo amans, porque yo no me considero un Homo sapiens. Él como quería hablar de como un paso más en la evolución. A mí me gustó mucho el Homo amans, porque realmente cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios es amor. Y lo que más define a un hombre y lo hace crecer es el amor. Y eso también está en el inicio de Génesis, cuando dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y por lo tanto, creo yo que la encíclica habla de esta humanidad, y no sé si es parte de tu apreciación, porque el Papa va más allá del avance técnico, va más allá de lo que pueda alcanzar el hombre, y nos revela la humanidad, pienso yo, su capacidad de relacionarnos, y con esa imagen que ha hecho de la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén, ¿no?, está enfatizando nuestra relacionalidad. Y es una relacionalidad que está intencionada, y eso me parece que es lo que define el amor. El amor busca un bien. El amor hacia una persona busca el bien para esa persona. Y cuando pensamos en el bien común, es algo que yo debería amar porque es un bien común, es algo que nos va a enriquecer a todos. Tener un proyecto como sociedad, ¿no?, que nos haga crecer, pienso que me parece a mí que es el trasfondo de esa humanidad que tal vez a uno le llama la atención. Y pienso que este es el mensaje cristiano, ¿no?, recordarnos que el hombre está hecho para amar y para construir puentes, ya lo decía el Papa Francisco. Y
Pues no sé, estas son primeras apreciaciones de lo que me has dicho. Hay algo que me llama bastante la atención entre muchas cosas interesantes dentro de la encíclica. Creo que se ha vuelto muy viral porque parece, o por lo menos se ha promocionado de manera secular, ojo, como la encíclica contra la inteligencia artificial. Y realmente no es eso. Evidentemente la inteligencia artificial tiene, tiene un rol central dentro de las preocupaciones que la encíclica atañe, de la misma manera que en su momento fue la revolución industrial para la encíclica del Papa León XIII. De hecho, había mucha gente que desde que se supo el nombre del Papa se esperaba que uno de los primeros temas a los que le iba a entrar iba a ser la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, ¿Cómo valora esa apreciación, ese matiz de no perder lo humano, que no sé si alguna vez en la historia había estado tan en peligro como lo está hoy? No solo por la inteligencia artificial, sino el transhumanismo en general se ha vuelto un tema preocupante. Hay gente que dice, yo no, tiene calculado absolutamente todo lo que hace el día, todo lo que consume al día para maximizar su eficiencia. No me tomo una copa de vino porque eso reduce mi calidad de sueño en un 3% y luego eso me hace menos productivo. Es un fenómeno muy peligroso y profundamente anticristiano, en mi opinión. No sé cómo lo ve usted. Muy bien. A ver, ya el primer discurso del Papa ya había mencionado la inteligencia artificial. O sea, no es que haya sido algo rompedor la encíclica, ya desde su primer discurso ha hablado de esto, ¿no? O sea, creo que la Iglesia vive sus tiempos y dialoga con el hombre de los tiempos, ¿no? Con la cultura actual, como dialogó en la Revolución Industrial y como dialogó en el Renacimiento, etcétera, ¿no? O sea, el Papa es un hijo de sus tiempos también. Él ha vivido y ha crecido, ¿no? Con todos estos avances. Y a mí me parece que sí, la inteligencia artificial nos ha asustado, creo, a muchos. Al inicio ha habido un poco de curiosidad, pero el avance que ha tenido en los últimos, yo digo meses, porque uno dice años, pero es que llevamos 2 años con inteligencia artificial difundida para todo el público, ¿no? Pero a mí me parece que hay que recordar, y esto quizá cuesta matizarlo, y es que es una encíclica que el mismo Papa dice es una encíclica de la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia es un enseñamiento moral. Entonces recuerda cómo es el obrar humano. Y todo obrar tiene un fin. Entonces, creo que el Papa lo que quiere recordar es que no es tanto si la inteligencia artificial es buena o mala, sino cuál es la finalidad. Y no perder de vista cuál es la finalidad del hombre. Entonces, cuando me dices esas personas que calculan todo y el vino y tal, y todo está medido, ¿no? Yo les haría una pregunta a esas personas. ¿Para qué quieres vivir? ¿Y cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué quieres conservar tu salud? ¿Cuál es la finalidad que buscas? Corremos el peligro de vivir. Y solo vivir. ¿No? Pero hay algo más. Entonces, la doctrina social de la Iglesia quiere recordar que hay algo más. Y que cuando usamos algo, como la inteligencia artificial, nos tenemos que preguntar ¿para qué lo uso? ¿Y cuáles son las implicaciones del uso que hago? ¿No? Y entonces, si vuelvo a la revolución industrial, y no era una pregunta así, hoy, ¿por qué voy a usar el carro? Porque llego más temprano, no me mojo si llueve, ¿no? Pero yo me lo pregunto, yo a veces no uso el carro, no quiero, pero yo lo que quiero decir es importante vivir con un sentido. Y quizá el transhumanismo, el poshumanismo, nos querían dar recetas. Si haces esto, serás feliz. No. ¿No? O sea, pensar que la técnica nos va a resolver las cosas o que aplicando algo uno es feliz. La felicidad es la consecución de un bien buscado, anhelado. Y creo que a veces no nos estamos preguntando sobre esos bienes que anhelamos, que deseamos, y si realmente nuestra vida nos lleva a esto, ¿no?
Que yo no sé si usted coincide, padre, con esta lectura de la encíclica, pero si bien es cierto que el tema de inteligencia artificial es transversal, digamos, al contenido de la encíclica, no es una encíclica que trate sobre la inteligencia artificial, sino utiliza la inteligencia artificial como una excusa para abordar algunos temas que forman parte de la doctrina social de la Iglesia y que tienen que ver con nuestra dignidad humana. Y ahí me quiero referir a dos temas muy concretos que usted mencionaba. Uno es el tema del progreso y el desarrollo. No es una encíclica muy al estilo de la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II, que se ponga al progreso y al desarrollo económico. Al contrario, justamente hay de hecho una cita a la encíclica del Papa Juan Pablo II, Centesimus Annus, donde pues de alguna forma se hace una referencia a que lo que hay que considerar es, ok, el progreso es bueno, pero es bueno en función de qué. Y es bueno en función de que pues el ser humano como tal, y el Papa lo plantea en términos de una creación de Dios, el ser humano como la máxima representación de la creación de Dios, se sirva de ese progreso para su desarrollo como ser humano y no se deshumanice. Y es de alguna forma una crítica muy al estilo hayekiano a considerar el progreso por el progreso mismo como un fin, sino es un medio para un fin. Eso es una apreciación, las consideraciones respecto del progreso. Y por otro lado, padre, hay un tema que también me parece interesante, que es la crítica constante al colectivismo. El Santo Padre hace referencias a la necesidad de la cooperación social y la cooperación humana como un elemento fundamental de nuestra humanidad. Pero esa cooperación humana no es lo mismo que esos colectivismos totalitarios que nos llevan a perder esa humanidad, que en algunas ocasiones se ven representadas por ideologías totalitarias, por ideologías relativistas o temas relacionados. ¿Qué piensa respecto a ello? Yo voy a hacer una aclaración aquí. Yo soy moralista y un moralista nunca responde a las preguntas que le haces, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a leer la encíclica, pues los primeros 2 capítulos, lo voy a decir en cierto modo, me aburrieron, ¿no? Así para provocar. ¿Por qué? Porque por 15 años fui profesor de doctrina social de la Iglesia en la Universidad de Santa Cruz, en Roma, y por lo tanto los primeros 2 capítulos son introductorios y hacen un repaso de la historia de la doctrina social de la Iglesia y de sus principios. Y claro, yo creo que no hay que olvidar los principios, ¿no? Y cuando yo dije antes de que la encíclica es dentro de la enseñanza moral de la Iglesia, hay una parte muy importante en la enseñanza moral de la Iglesia y es de la dignidad humana, es nuestra libertad. Cuando Dios hizo al hombre y el hombre peca, Dios no destruye al hombre, promete un salvador. Caín, hijo de los primeros hombres, mata a su hermano Abel, ¿no? Y Dios no destruye al hombre. Y tenemos guerras y tenemos... ¿Por qué Dios ha confiado en la libertad del hombre si causa tanto mal? Y si Dios es capaz de apostar por la libertad, que incluso su Hijo, Jesucristo, le da su vida libremente, y son actos libres de quien quiere mantener un poder, los fariseos, con el miedo de que no vaya a ser que por la predicación de Jesús, los romanos les eliminen su religión y les quiten el templo. O sea, hay un deseo de mantener el poder por una colectividad. Y Jesucristo apuesta por la libertad. El cristianismo nunca se impuso por la fuerza. En la historia uno puede decir, bueno, cuando después de Constantino se pone como la religión oficial y en los años sucesivos se tiene que la religión del reino es la religión oficial, bien, es algo que creo yo que hemos superado, gracias a Dios, ¿no? Pero se dieron por circunstancias históricas que es también bueno entender. Porque así era la polis griega, así fue la civitas romana, o sea, pero bueno. Entonces, apostar por la libertad y decir, el hombre puede cometer errores. Y entonces, ¿qué pasa con un colectivismo? Y son todas las teorías del pacto social, ¿no? Que podríamos tener en Thomas Hobbes, Jacques Rousseau, en la que el hombre tiene que sacrificar su libertad. Ya sea por
una idea libertaria de que yo necesito de los demás para alcanzar unos fines más altos, pero realmente los demás solo son una escalera más, o renuncio a mi libertad porque somos lobos de nosotros mismos y nos atacamos y nos mordemos. Son dos posturas extremas que en la centésimos años que tú te referías antes, el Papa dice, la doctrina sobre la Iglesia no es una vía intermedia, es que es una visión del hombre distinta. O sea, tu bien, el bien de Rafa, es un bien mío. O sea, que hayan personas interesadas en promover una cultura sana, con buenos valores, eso a mí me enriquece. Me alegra tener un país con gente así. Cuando tengo en mi país analfabetismo, ¿no? Gente que tiene poco acceso a educación, eso es un mal para mí. Y a mí me preocupa. No por eliminar a aquellos que no son malos, ¿no? ¿Yo qué hago para mejorar mi país? Para que esa gente que vive conmigo crezca. Entonces, esta es la idea del bien común, o sea, una, la libertad humana, ¿no? Que no se le puede al hombre imponer el bien, ¿no? Y la otra es que no somos individuos, o sea, no somos gente islas, sino que mi bien es compartido, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido como una gran lucha en toda la historia, como pasarnos de un péndulo, ¿no? a un individualismo o un colectivismo y no entender nuestra relacionalidad. Y por eso comencé en este caso hablando del el homo amans. El hombre no se entiende si no es capaz de amar. Hay algo muy curioso, y es que creo que es la primera vez, no he leído todas las encíclicas papales de la historia, pero me siento bastante confiado de decir que es la primera vez que en una de ellas se cita a Gandalf, el Señor de los Anillos. En eso te doy la razón. Pero es muy interesante el contexto en el que lo cita. Lo que dice de Gandalf, que es de la tercera película del Señor de los Anillos, es: no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra libre, limpia para la labranza. Y eso es algo que yo conecté directamente con el concepto de la subsidiariedad. Creo que el Santo Padre está haciendo un llamado a la responsabilidad individual que a cada uno de nosotros como cristianos nos corresponde para proteger, no sé si llamarle la divinidad de la humanidad, no sé si eso es una herejía, disculpen. No es una herejía. Pero lo bello de la humanidad. Porque si algo me preocupa de todo el tema de la inteligencia artificial y de rechazar incluso la naturaleza frágil y débil del ser humano, es que lo considero casi una forma de desafiar, si no burlarse de Dios, que él mismo decidió hacerse hombre. Si Dios decidió ser hombre en esa figura de carne y hueso mortal, ¿por qué nosotros no podemos aceptar esa misma naturaleza? ¿Por qué siempre queremos ir más allá de lo que él mismo aceptó como una forma prácticamente perfecta? Eso es lo que a mí me preocupa de los días que estamos viviendo. Y por eso creo que el Papa decidió que esta fuera su primera encíclica. Esto requeriría mucho tiempo. Y estoy de acuerdo contigo, porque, a ver, no es tanto el problema de la inteligencia artificial, sino estamos hablando de algo cultural y de un modo de comprender al hombre y quizá a veces, como dices, no entender sus límites. Pensamos que el progreso de la humanidad y la felicidad va a estar en la ausencia de dolor, en la ausencia de límites, y pues eso es una utopía, ¿no? Una utopía que
en cierto modo ha llevado a grandes tragedias. Pongamos todo el nacionalsocialismo de Hitler, en el que se buscaba una raza perfecta, sin defectos, ¿no? Y por lo tanto, lo que puede hacer esa raza es eliminar a lo que no considera perfecto. No sabe hacer perfecto lo imperfecto. Lo único que sabe hacer es destruir. Y esto es curioso, ¿no? Y entonces, queremos hacer una inteligencia artificial o crear una tecnología, ¿no?, que nos quite nuestros límites. Y la pregunta es, entonces, ¿para destruirnos a nosotros? ¿No? Y entonces, que es absurdo, ¿no? Sería... El tema es entender muy bien quiénes somos, ¿no? Y yo, perdón que vuelva al tema de la libertad, porque culturalmente la libertad no se entiende como la adhesión al bien. O sea, la libertad, yo soy libre porque puedo adherirme al bien, puedo querer el bien, y decir si quiero tomar o no quiero tomar. Esto es algo que yo decido por mí mismo. Pero la libertad no es tomar decisiones. Es decir, ¿por qué he decidido no tomar agua? Y es algo que yo he querido abrazar. Entonces, y puedo dar razón de los bienes que quiero y me adhiero a ese bien. Yo podría decir, mi bien es ser astronauta. Tengo 49 años, no tengo un físico atlético, creo que es irreal que yo sea astronauta. A ese bien me podría adherir solamente con mi mente, como una fantasía, como un deseo. ¿Por qué? Porque no tengo las capacidades. Efectivamente, podría tener máquinas con exoesqueleto y luego pues tener un chip que me dé toda la información para poder controlar todos los mandos de una nave. Y yo no sería astronauta, sería un chip que hace todo esto. ¿Cómo me puedo adherir, ¿no?, o sea, al bien? O sea, es adherirme intelectualmente, pero también adherirme con mi voluntad. Porque hay gente que quizá sabe que no debe tomar el agua y la bebe. O sea, sé que esto me hace mal y lo hago. Entonces, perdemos libertad cuando no somos capaces de adherirnos a ese bien. Esta es una concepción clásica de la libertad, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Después, Occam, Descartes, Kant, ha habido una evolución, llegando con Fichte, Hegel, en que la libertad es lo que yo decido hacer, lo que yo decido ser. Y por lo tanto, si yo decido ser perro, soy perro, ¿no? Y entonces, porque también Dios ha decidido hacer lo que quiere. Y si es nuestro modelo de libertad Dios podría haber hecho otros mundos, podría hacer otras cosas. Dios nos habría podido hacer con 3 orejas. Y entonces, claro, ¿yo por qué no puedo tener esa libertad de Dios? ¿No? Es una libertad en la que yo hago las cosas. Y el peligro que llegamos a esto es que necesitamos de la técnica para poder cumplir esos sueños, como el que dije, quiero ser astronauta, pues como yo no puedo físicamente, tendré que usar un exoesqueleto, tendré que usar un chip y un montón de herramientas, pero yo nunca podré ser ese astronauta que quería ser, ¿no? La técnica podrá sustituirme a hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que olvidar que tenemos una naturaleza y pensar que esa naturaleza es una imposición que coarta la libertad es uno de los grandes problemas de nuestra cultura. Y pienso que creo que el Papa por eso hace referencia a esto. ¿Por qué? Porque nuestra cultura piensa que la inteligencia artificial es la solución, es la que nos va a dar a ampliar nuestras posibilidades. Y nos estamos olvidando de ver otra vez el corazón del hombre, ¿no? Es decir, es el corazón del hombre el que ha creado muchas cosas para salvar a otras personas. Hace poco miraba un invento que han hecho para rescatar personas en el mar y que es un dron, bueno, flotante, ¿no? Que es un robot que se acerca a la persona, ¿no? Y la engancha y la saca a la orilla.
pues para no poner en riesgo a un salvavidas, ¿no? Es decir, pero hay muchas cosas que es nuestro corazón que busca soluciones a una persona discapacitada, a problemas sociales. Y entonces, no olvidemos que el gran potencial humano no está en técnicas y demás, sino en el corazón que busca en esas técnicas solucionar grandes problemas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema, que quizá nos hemos desenfocado del hombre, como tú dices, y sin quererlo estamos destruyendo al hombre, destruyendo lo esencial, ¿no? Que es nuestro corazón, ¿no? Nuestra capacidad de darnos cuenta, de emocionarnos. Y eso, no sé, esto, perdón que me permita aquí, pero es como un mensaje, ¿no? En la era industrial, la gente quemaba máquinas, se oponía a eso porque iba a quitar trabajos. Ahora, con inteligencia artificial, no vino a quitar trabajos manuales, sino muchos trabajos intelectuales. Antes, para un currículum vitae, si manejabas Excel, buenísimo, qué bueno. Es que ahora muchos análisis de datos. Entonces, hay muchas actividades médicos en El Salvador están haciendo estas citas con inteligencia artificial como primera, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque es una aspirina, o sea, le quitas al médico muchas cosas que son muy ordinarias, ¿no? Bien, entonces, esto se va a quedar. Uno no puede decir, no, vamos a luchar contra la inteligencia artificial para que mantenga. No, no. El tema es, ¿qué puedes hacer tú que no puede hacer la inteligencia artificial? ¿Qué añadimos nosotros al mundo, a la sociedad, que la inteligencia no lo puede añadir? Y creo que esas son las cosas más humanas y que quizá ahora nos sirve cuestionarnos y ver nosotros cómo podemos sacarles brillo, ¿no? Y que hay algo interesante en lo que dice el Papa León en la encíclica, que usted lo decía al inicio, padre. Él no juzga la tecnología ni de buena ni de mala, no juzga la inteligencia ni de buena, artificial ni de buena ni de mala. Es una especie de un llamado a cuestionarnos de cómo se está utilizando la tecnología y cómo se está utilizando el, el poder, llamémoslo de una forma, que esa tecnología que nunca habíamos tenido antes en nuestras manos y que pues hoy es tan fácil que cualquier persona la puede tener, desde alguien que la utiliza para pues, hacer un resumen, hasta alguien que que la puede utilizar o la puede buscar instrumentalizar con fines de control político. Sí. Y digamos que ese tema para mí considero que es importante dentro del contenido de la encíclica, y es un tema que mencionaba Rafa antes, que es el de la subsidiariedad. El de la subsidiariedad, y quiero citar un par de líneas, están descontextualizadas, pero que sirven para construir la idea. Dice el Santo Padre, capítulo 68. Aquello que pueden hacer las personas, las familias, las comunidades locales y los cuerpos intermedios no debe ser absorbido por instancias superiores. Continúa en el párrafo 70. Este principio alienta a superar toda forma de gestión paternalista o asistencialista de la vida social. Y continúa en el 73. Cuando la solidaridad no está sostenida por la subsidiariedad, degenera un asistencialismo que no promueve la responsabilidad. La comunidad política está al servicio de la sociedad civil, y esto lo está citando a Juan Pablo II. Hago esta serie de citas descontextualizadas porque, de alguna forma, si nos regresamos a la primera parte de las citas que yo hacía, hay un llamado a siempre buscar a la familia como ese centro de la sociedad y de desconfiar de cualquier tipo de concentración de poder en muy pocas manos. A mí el hecho, y a ver, yo no quiero poner palabras y por eso cuando hablamos con Rafa de hacer este podcast, dije, me parece un poquito atrevido que nos vayamos a atrever nosotros a hacer una interpretación de la encíclica, de poner palabras en la boca del Santo Padre, pero tener esta conversación con usted, padre, creo que es importante para de alguna forma ir desentrañando ese contenido que lamentablemente se está utilizando para justificar discursos. Particularmente ha sido bien interesante cómo una comunidad abiertamente atea y relativista dentro del mundo digital la está usar propusianamente para sus propios fines. Sí, bueno, esto siempre se ha hecho, ¿no?
A ver, yo por eso, cuando dije la parte aburrida, me parece la parte esencial, ¿no? O sea, y creo que cuando hace el Papa ese repaso de los principios, vuelvo a repetir, es una encíclica moral que quiere estudiar sobre el actuar social del hombre. Y entonces, primer principio es la dignidad del hombre, su dignidad y el valor que tiene en sí mismo la persona. Nadie puede poner en cuestión el valor de una persona por su raza, por su color, por su religión o por algún otro tipo, y simplemente porque cada persona es digna, ¿no? Parte de esa dignidad, pienso yo, es su libertad, ¿no? Y la capacidad de amar. No se puede amar sin libertad. Y en eso me parece que está la imagen de Dios en el hombre, y por eso he hecho yo tanto énfasis en el corazón y volver a lo que realmente nos hace humanos. Y luego su relacionalidad. Si entendemos esta visión del hombre, imagen de Dios, libre, llamado a amar y social, por lo tanto social, uno puede entender el principio del bien común, el principio de solidaridad, porque todos estamos conectados, participamos in solidum, ¿no? En una misma naturaleza y con un mismo proyecto de cuidar nuestro planeta y de dejar algo mejor a nuestras futuras generaciones, que era un poco la cita de Gandalf, en la que, claro, yo también tengo un nexo con los que me dejaron lo que tengo ahora y lo que yo dejaré en el futuro, ¿no? Entonces, luego está el principio de la subsidiariedad y participación. Eso es algo que me gustó mucho de esta encíclica. Usualmente en documentos de la Iglesia se habla de subsidiariedad y participación. En el Papa los une porque la subsidiariedad no se entiende si no es desde la libertad. Yo solía poner ejemplo en mis clases, un ejemplo de subsidiariedad. Cuando un niño de 4 años no sabe amarrarse los zapatos, recibe un subsidio de su papá para amarrarle los zapatos. Si el niño le pide al papá que le amarre los zapatos con 18 años, hemos perdido. Hemos perdido. Entonces, si lo paso a un estado paternalista o no solamente un estado, porque también hay a veces sociedades que quieren proteger, ¿no?, a comunidades más indefensas y demás, con un paternalismo que los mata. Hace niños de 18 años que no saben amarrarse los zapatos, ¿no? Y esto es un principio que Confucio, ¿no? No es católico, no. Y es más que dar un pescado, enseña a pescar. Es que enseña a participar, enseña a tomar parte activa de tu vida, de la solución de las cosas, de limpiar ese campo, ¿no? Pero cuando esperamos que alguien más nos arregle las cosas, o pensar que alguien, por ser el Estado, por ser un poder superior, es capaz de suprimir y decir, porque así yo lo hago mejor. Yo esto lo hago también, lo digo un poco en broma. Las mamás suelen ser tiranas. Quieren hacerlo todo. Y ven al niño con dificultad, yo te ayudo. No. Y a veces papás aquí dicen, déjalo. Y las mamás sufren. En un cierto modo, no queremos ver sufrir a quien amamos. Pero a veces el quitar ese sufrimiento les quita la capacidad de aprender. Y ahora tenemos una sociedad que también piensa como que la incomodidad es mala. Si fuera así, cuando me propusieron venir a este podcast, esto era muy incómodo para mí. Habría dicho que no, ¿no? Pero realmente paso la incomodidad y realmente aprendo mucho con ustedes, me la paso muy bien, ¿no? Y espero poder dejar algo bueno para los demás. Pero, claro, es que yo entiendo por qué a veces queremos proteger y tenemos la sensación de que yo tengo la solución a los problemas y entonces es mejor que nadie intervenga. O sea, eso es la tentación de la tiranía. Y entonces Dios no fue tirano. Cuando les dije que el hombre pecó y no nos vino a resolver las cosas. Y además Dios muere, resucita y se va. Y los apóstoles dicen, ¿y ahora qué? Bueno, hagan. O sea, si ahí no está el principio de subsidiariedad, no sé dónde está.
Yo creo que es una conversación muy interesante y genuinamente quisiera que tuviéramos horas de horas para platicar. Pero creo que aunque el principio de la encíclica es lo más lento, lo más denso, al mismo tiempo, desde el principio nos dice, creo yo, absolutamente todo el mensaje que quiere transmitir con esas dos metáforas, esos dos ejemplos que usted mencionaba al principio, Babel y Nehemías. Dos caras de una misma moneda, pero de alguna manera opuestas, que me llevan a una reflexión interesante y optimista incluso, en cuanto a que podría decir, es muy bueno no perder el norte y tener claro que Dios tiene que estar en el centro de nuestro diario caminar. Y me alegro en ese sentido que Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, se haya acercado al Santo Padre para que les guíe en el desarrollo de sus nuevos modelos. Y es que hay una cita, no recuerdo dónde la escuché, pero la he tenido en la mente desde hace muchos años, y es que no está en la naturaleza de las tinieblas derrotar a la luz. De la misma manera, considero que no está en la naturaleza de lo artificial derrotar a lo humano. Porque por lo menos desde nuestra teología, y la hago propia, el mal no existe. El mal es alejarse del bien de la misma manera que la oscuridad es alejarse de la luz. Y Babel es el ser humano alejándose de Dios. Pero al fin y al cabo, la oscuridad no puede derrotar a la luz, porque la luz solo se enciende y la oscuridad desaparece. La oscuridad no se puede imponer. Las tinieblas no tienen en su naturaleza derrotar a la luz. Y creo, y en ese sentido soy optimista, puede haber una curva de aprendizaje un poco dolorosa, pero creo que no está en la naturaleza de lo artificial derrotar a lo humano. Y ese de alguna manera creo que es el mensaje que nos trató de transmitir el Papa de alguna manera u otra, dándonos una advertencia de que tengamos cuidado donde eso nos puede llevar. Sí, completamente de acuerdo. O sea, sí, es que lo humano no se puede derrotar. Y no sé, yo pongo imágenes que quizá no salen mucho en los periódicos, pero ¿ustedes se imaginan la inteligencia artificial cuidando a un niño enfermo con cáncer? Asistiendo a una persona mayor. Seguramente le dará la medicina, lo que quiera, pero no. Y a veces despreciamos lo más humano que hay. Y pensamos que lo más humano es llegar a la luna, lo más humano es viajar por el espacio. Lo que nos hace más poderosos. Claro. Y entonces pensamos que el poder es lo más humano, ¿no? Y mientras que las cosas más sencillas que una máquina jamás te va a poder sustituir, las consideramos como de poco valor, ¿no? Entonces, yo por eso digo, hay que volver como a descubrir lo humano que tenemos. Eso, porque eso es lo que nos hace más valiosos, ¿no? Y huir de la tentación. Y ya que has dicho poder, y has dicho lo de Babel, ¿no? El tema de Babel es querer tener un poder sin Dios. Cuando yo dije, hay que quitar a Dios, y eso es toda la filosofía moderna, hay que quitar a Dios porque Dios me impone y no me deja ser libre, ¿no? Entonces, eso es Babel. Y entonces, Dios me puso límites, pues los voy a quitar. Yo voy a decir lo que es felicidad, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos años son sociedades tristes, sociedades donde, ¿no?, hay mucha depresión, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué nos está funcionando esto, no? Y claro, cuando olvidamos a Dios, olvidamos la vulnerabilidad. Tú hablabas de Cristo, que se hizo vulnerable. Olvidamos la enfermedad y todo eso. Aquí hay algo que nos hace más humanos. Y por eso dije, cuidar a un niño con cáncer. ¿Y dónde se puede demostrar el amor? Lo más difícil es ser amado, ¿eh? Cuando uno se enferma, ¿estás mal? No. No, nos cuesta que nos cuiden, ¿no? Pero ahí me parece que está el mayor poder del mundo, ¿no? Más que
Pues sí, si encontramos una medicina para el cáncer, estaría yo feliz. Si encontramos una medicina para muchas enfermedades, estaría yo feliz. Pero cuando eso no se pueda, yo quiero a alguien que me tome la mano. Y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Y ese creo que es el verdadero poder. Ese es el verdadero poder. Y Dios, como es amor, solo puedo aprender el amor en Él. Cuando me salgo, es una lógica de poder, de imponer para que todo salga según lo que hemos pensado como el gran bien, ¿no? La Torre de Babel. Padre, estamos sobre el tiempo, como decía Rafa. Esta conversación podría durar bastante más tiempo, pero le agradecemos mucho por habernos acompañado y de cualquier forma, ojalá si no han leído la encíclica, esta conversación sirva de alguna forma para pues picarles un poquito el cerebro y que vayan a buscar su documento, que yo no sé con qué frecuencia las encíclicas papales se volvían tan populares como se volvió esta. Gracias a la inteligencia artificial, creo. ¿No? O sea, gracias a cómo han avanzado las comunicaciones y demás. Y para mí es llamativo que también una sociedad que pretende haberse olvidado de Dios está tan pendiente de la pluma o los labios de un líder religioso. Es que estamos de vuelta, padre. La gente no lo sabe, pero estamos de vuelta. O sea, sin querer, nuestro corazón sigue pidiéndonos esa trascendencia que quizá hemos negado. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Y a ustedes los invitamos a seguir escuchando los episodios de Republicast.